La Cuba de hoy en fin de año, pero esta vez desde los ojos del turista. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como de costumbre, seguiremos andando las calles de La Habana, pero hoy vamos a tener un invitado de lujo y súper especial que me hace mucha ilusión que esté con nosotros en el canal. Fepo de Podcast Paranormal. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bonito todo y estamos aquí descubriendo cosas nuevas. Gracias por invitarme. Primero que nada quería comentarles que de una forma indirecta estuvimos participando en uno de los episodios del podcast de Fepo, que próximamente lo van a ver por allá, así que voy a estar dejando todos los enlaces de su canal, de Spotify, todo, para que lo vean porque me hace mucha ilusión ver el resultado. Entonces, Fepo, hoy vamos a estar caminando las calles de La Habana. Dime si te parece bien la idea. Me parece muy bien, me parece muy bien. Quiero descubrir La Habana. Eso lo vamos a hacer en este video, así que los invito a que lo vean y no se pierdan ni un solo segundo. Quería hacerte la primera pregunta. Acogida que te dio Cuba y primeras impresiones. Bueno, yo en realidad es la segunda vez que estoy aquí en Cuba. Y la verdad es que Cuba siempre me ha parecido súper bonito. O sea, hay una cosa que supongo que la gente que vive aquí en Cuba y la gente que está aquí en Cuba y que sale de Cuba se da cuenta inmediatamente, ¿no? Pareciera, y lo digo con todo el respeto del mundo, que se quedó detenido en el tiempo. Sí. Pero obviamente ese tiempo se refleja, ¿no? en las construcciones y sin embargo, o sea, aunque está esta parte estética que es como muy diferente de lo que podríamos encontrar en cualquier parte del mundo, como que sus paredes guardan a personas increíbles, que eso es lo que me parece lo más hermoso de Cuba, su gente. Su gente tiene tanta cultura, arte, medicina, ciencia. Exacto. Me parece impresionante que estas paredes, sí, de este lugar que ya, repito, el tiempo lo dejó como en pausa, sí, guarde tantas cosas tan maravillosas. Y la verdad es que eso me parece increíble. Y desde la primera vez que vine a Cuba y hasta el día de hoy, me sigue impresionando, me gusta mucho. Como les decía al inicio del video, estuvimos platicando muchas cosas que si me pongo aquí a mencionarlas junto con él, el video sería extenso, pero saben que es algo que documentamos muchísimo en el canal, sobre todo en estos meses respecto a la realidad de Cuba, las calles y cómo se encuentra la cosa aquí en el país. Qué mejor forma de yo mostrarles La Habana que no ver turistas que caminando por las calles de Centro Habana y más en una tan conocida y tan ajetreada como lo es la calle Águila, que de hecho ustedes están rentados aquí mismo en Águila y Malecón. ¿Qué me dices del tema transporte? Híjole, es un tema. De hecho son varias cosas. O sea, como turista cuando llegas hay cosas que no te explican, sí, y que son complejas, ¿no? Una es el transporte, los taxis son muy caros. La verdad es que no logro comprender todavía cómo funciona otro tipo de transporte. Sí. Sí, como tal, taxis, ¿no? Como tal todavía no has llegado a experimentar el público como tal. No, también exacto, es que no es notorio, ¿no? Cuál sea el transporte público. Transporte público aquí como tal vienen siendo los buses y taxis que se cogen la piquera, de lo que te expliqué de la piquera. Ajá. Por lo general es público porque aquí el taxi privado es el que paga uno personal y es muy caro. Sí, ¿sabes? Muy caro. Ellos por lo general han experimentado el tema del transporte, pero los taxis directos, los taxis que mueven a los extranjeros, y déjenme decirles que yo lo viví en carne propia una vez más junto con ellos y extremadamente caro, como de un lado a otro de la ciudad estaban cobrando alrededor de $60. Y eso por ponerle un ejemplo. Te vas a quedar del otro lado de la ciudad, ¿no? O sea, tienes que regresar. Exacto. Otra vez. Eso es nada más la ida. Sí, solamente la ida. O sea, sí, la vuelta, otra vez un mineral. Cuéntame, en esta calle Águila ves la gente, los ruidos de los carros. Cuéntame qué te parece, en tu opinión, con respecto a tu país, México, por ejemplo. Sí, o sea, te repito, hay muchas cosas que son diferentes. Sí. Y que obviamente pues las notas de manera inmediata. Por ejemplo, conseguir ciertas cosas, sí, en la calle que no encuentras, ¿no? O sea, en México está plagado de estos lugares donde puedes entrar y comprar básicamente lo que sea. Sí. Y son como pequeñas tiendas donde hay de todo. Y entonces de repente aquí conseguir una cosa como un desodorante, conseguir gel para el cabello, etcétera. Es una odisea. Es complejo, sí, claro, porque caminas y caminas y caminas y no lo encuentras, pero sí encuentras otras cosas, sí, que están como que siempre a la vista, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, allá adelante en esta calle. Sí, ahora vamos a dejarnos ahí para que vean los precios. Que venden algunas verduras y son, sí, muy caras también. Carísimas. Aquí tener una dieta saludable, créeme que es imposible. Entonces, mira, aquí la típica carrera que te encuentras en las esquinas.
con los precios, que si quieres puedes preguntar los precios para que realmente compares cómo se encuentran en México. Ok, a ver, por ejemplo, las piñas, ¿en qué precio están? 150. Sí. Que eso es como... Bueno, oficial sería $1, ¿no? No oficial sería como... Es menos $1, porque punto acuérdate que 60. ya el dólar está a 260, 270 pesos. ¿Estas en cuánto están? ¿200 cada una? Ah, mira, ese está buen el precio, ¿eh? Ok. Ese sí. Y algo aquí que no veas en México, por ejemplo, alguna fruta, alguna verdura. Bueno, en realidad creo que todo se ve. Todo se ve. Sí. Solo no recuerdo. ¿Este es pepino? Sí. Ahí está, entonces sí tenemos de todo. Ah, ok. De todo. Ah, bueno, ¿esa cebollita qué es? ¿Cebolla así tal cual? Esas no hay en Es México. cebolla morada. Sí. Es la que más comúnmente se ve aquí. Sí, en donde estamos nosotros, en Mérida, pero es muy grande. Sí. Es la cebolla morada, pero es grande. Nosotros. Sí, he visto las cebollonas que hay allá. O sea, esta Muchas chiquita... gracias, amigo. Mira, esto ya no se ve mucho, pero Ay, ya me se ven en encanta. alguna esquina la gente jugando dominó. Sí, hombre, a mí me gusta mucho jugar dominó. Sí. Eso está muy representado en el arte, ¿no? De Cuba. En el antiguo arte, que te encontrabas una esquina o cada una de las esquinas con una mesa de dominó. El puro, la mesa de dominó. Exacto, el pero ron. ya el puro está caro, la botella de ron está cara. Algo que le llamó la atención mucho a Febo y que le impactó, entre tantas cosas que tuvimos chance de conversar, fue el tema de la moneda, de la conversión. Cuéntale a las personas que están viendo este video lo que te costó, y bueno, no camines más por arriba Sí, porque está de cayendo los aquí el techos agua, que ¿no? se te puede caer en la cabeza. El tema del cambio de las monedas del USD, todo lo que has pasado en estos días para, como tal, adquirir moneda nacional. Fíjate, lo que te estaba comentando de que el tema de la moneda es un detalle como muy importante, porque cuando ingresas al país ya debieras de traer la cantidad de dinero Sí. que se supone que vas a gastar. Sí. Porque en otro país podrías, digamos, ir a un restaurante o comprar algo, lo que sea, y pagar con tu tarjeta, Sí. independientemente de dónde sea la tarjeta. Siempre Claro. cuando, pues ya sabes, Visa, Mastercard, American Express, pagas, listo, ¿no? Sí. Te lo descuentan directamente de tu cuenta bancaria, y aquí no. Es decir, que si yo tengo una X cantidad de dólares, para empezar, si lo pago en dólares, me lo reciben a un cambio mucho menor de lo que es el cambio del peso en la calle. Sí. Y luego, si ya cambié pues la moneda, vas con un paquete así de billetes que parece Exactamente. que eres millonario, pero no, o sea, en realidad se paga con una cantidad muy grande de billetes. Bueno, déjame decirte que yo por primera vez donde vi algo así en videos de YouTube y tal fue en un país como Venezuela. Claro. Eso aquí no se veía hasta que comenzó a subir tan drásticamente y tan exageradamente el precio del dólar y del euro en el mercado informal. Así es. A tal punto de que ahorita llega a un precio tan histórico como 300 pesos cubanos un dólar. Algo dólar. completamente exagerado. Que de Y hecho... eso podrían ser 6 billetes, por ejemplo, o más. Exacto. Son muchos billetes para un solo pago. Claro. Pregunta importante, ¿a cuánto está el Ajá. dólar en México? Bueno, ahorita está como a 17 pesos. Ah, ok. O sea, 17, pero antes del gobierno que está ahora, estaba en 22. Oh. Es decir, o sea, bajar 5 pesos Sí. es muchísimo, cuando siempre había subido. Ah, Es entiendo. mucho. Entonces, Entiendo. pues hubo gente que compró muchos dólares al cambio de gobierno porque pensaba que se iba a desestabilizar. Sí. Pero son esas cosas que nunca puedes saber, ¿no? Sí. O sea, en realidad es como un volado y pues perdieron mucho dinero. Exactamente. Mucho dinero. Ahora le dicen el superpeso, ¿no? Sí, exactamente. Aquí sería el peso millonario, porque oye. Sí, ojalá se convierta en un momento de superpeso Sí. cubano. Pero sí es un rollo, ¿eh? Por ejemplo, ahora que hemos gastado dinero, Sí. pues de repente esta conversión no te permite como Sí. entender muy bien cómo estás gastado tu dinero, y cuando te das cuenta, pues ya no tienes dinero. ¿Qué crees de la bolsita que tiraron ahora? ¿Qué era? ¿Eh? ¿Qué era? Es una bolsa que tiran desde la parte de arriba del edificio y ahí viene algún mensajero y echa el pan o echa algún mandado. Mandado nosotros decimos aquí a lo que uno O sea, busca tú diario. le bajas el dinero y te pone la comida o lo que sea Exactamente. y lo sube. Cosas típicas de Cuba. Ya, pues está bonito. Vamos a introducirnos un poco en lo que es el tema paranormal, que es tu Ok, nicho. Sí. Los otros días estábamos conversando el tema de los edificios abandonados para hacer una exploración urbana y toda la cuestión. ¿Qué te han parecido esos edificios que yo como cubano te digo que son edificios deteriorados, destruidos, que pudieran emplearse, por ejemplo, para darle vivienda a personas que no la tienen, que la necesitan,
y son muchas bellezas arquitectónicas que se encuentran aquí en la ciudad de La Habana, que se encuentran en ese estado. Bueno, me parece que el aspecto estético del edificio no determinaría para nada un tema paranormal. Okay. Que de hecho eso es lo que estaba preguntando, ¿no? O sea, veía muchos edificios sí. de este tipo y preguntaba si habían historias de fantasmas, apariciones, gente haciendo exploración urbana. Exacto. Ya sabes, ese tipo de leyendas, y me dicen que no. O sea, solamente en algunos, ¿no? Una escuela me parece que se quemó, un hospital también donde hubo un tema ahí hace mucho tiempo, donde falleció mucha gente. Sí. Pero, por ejemplo, este que estamos viendo aquí. Exacto. Visualmente, estéticamente está hermoso, ¿no? Y podríamos pensar que aquí se podría contar una historia de terror, claro, o de espectros, exacto, o de cuestiones de este tipo, pero no pasan porque creo que hay un cuidado muy extremo de este tipo de cosas de la seguridad. Sí. A diferencia de otros lugares en el mundo, donde sí, o sea, podemos encontrar un edificio así, y la razón por la que está abandonado no es por una cuestión económica, sino es más bien porque ese lugar fue un lugar donde ejecutaron a un grupo de personas. Sí, como si estuviera embrujado, básicamente. Claro, o sea, se genera una maldición, se genera un evento trágico que construye estas historias de fantasmas, de espectros y más, ¿no? Sí. Y es donde vale la pena investigar. Aquí no he encontrado como realmente muchas leyendas, incluyo a esto, a los hospitales. No, aquí por lo general las leyendas urbanas son cosas relacionadas con la santería. Y me muy encanta, bien. Me fascina. Eso es un gran tema, Exacto. Y también es otra de esas cosas que, ver cómo cambian, ¿no? De repente en Cuba. Sí, sí. Mira, por ejemplo, esto que está esta persona, sí, es una representación de ¿qué tú sabes? De el Santo de San Lázaro. Estamos grabando precisamente este video en una fecha muy conocida para el cubano, que es la víspera de San Lázaro. Van a la iglesia de Rincón y van a adorar a este santo. San Lázaro. Sí. De hecho, lo dice en la capa. Sí, ya lo vi. Esta es como la parte turística. ¿De qué se trata? Sí y no, porque es el Boulevard de San Rafael. Entonces, básicamente es una de las calles o uno de los bulevares que siempre vas a ver mucha gente caminando, no solo extranjeros, sino cubanos normales, cubanos a pie, cubanos comunes. Y es una calle que nunca duerme, siempre hay gente. ¿Sería algo así como un lugar digamos, como de diversión, de entretenimiento? O sea, llegar, buscar un bar, comer algo. ¿Es ese tipo o no? De cierto punto sí, porque últimamente, no sé si te has dado cuenta que han puesto como varios restaurantes y toda la cuestión, pero como tal de disfrute no lo veo así. Uno puede venir a comer, el que tiene la posibilidad. Están las tiendas MLC, están las carretillas, que puedes comprar verduras y viandas, están los cajeros, que aquí el cubano por lo general viene a sacar dinero. Entonces es como que una combinación de varias cosas, que es por eso que la calle siempre está llena. Ok. Ya si hay una calle que si quieres podemos pasar por ahí ahora, que es más turística, que es Obispo. Ajá. Porque ahí está el Floridita, reconocido por Ernest Hemingway, y varios puntos específicos así que viene siendo como que la Cuba del turista, la que visita por lo general. Que era donde se iba a tomar su daiquiri. Era donde se tomaba también su mojito cubano, ¿no? Sí, también, pero su trabajo por excelencia ahí, que fue el que hizo famoso ese lugar, era el daiquiri. Wow. Wow. Y hacia acá es donde llegamos también al Capitolio, ¿cierto? Sí, y aquí se sale a la parte icónica, el casco histórico, el Capitolio. Es donde la gente siempre la llevan a visitar. Exactamente. Oye, dime una cosa, porque obviamente cuando tú llegas como turista, estás por supuesto, digamos, predestinado a visitar lo que todos visitan. Exacto, era lo que te estaba comentando, ¿no? Era lo que te estaba comentando hace poco, que viene siendo como la Cuba del turista. El Capitolio, Prado, como que la fachada que te venden siempre, ¿me entiendes? Y no caes como Águila, que te acabo de demostrar que es un contraste completamente diferente, sí, y la verdadera realidad del cubano. ¿Y hay otros lugares a los que uno pueda acudir como turista sin que sea peligroso o no? Yo creo que lo principal es como que tener un guía, alguien que te mueva para... Porque, ¿sabes? Sí considero un poco arriesgado que tú andes por ahí sin saber a dónde ir y termines en un lugar que no sea el adecuado, ¿no? Es que yo me preguntaba porque, por ejemplo,
a mí lo que me gusta de llegar a un país, Sí. cuando estoy como en esta parte del turismo, Ajá. no es acudir a los lugares a los que van todos. Exacto. ¿Me entiendes? Me aburren un poco los tours donde te cuentan cosas que ya sabes. Exacto. Cosas que ya tú en la actualidad puedes buscar en Google. Exactamente, y obtiene las mismas fotografías. Exacto. Y tiene los mismos videos y los mismos recuerdos que todo el resto del mundo. Y ya cuando estás ahí y en realidad pues te pones a conocer y entablar conversaciones con personas, Sí. te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay algo súper impresionante que está en tal lugar, ¿no? A 2 horas. Y entonces te empiezas a mover y empiezas a encontrar otra forma, otras cosas de turismo. Exactamente. Que son como, me parece que muy importantes. Claro. Hasta cosas paranormales, pero... He acostumbrado mucho a la gente a mostrarles que Cuba no es solo La Habana, o más bien el pedacito que visita el turista. Hay muchos lugares interesantes, muchos lugares de hecho alejados del centro de la ciudad, que tienen muchas historias, pero por lo general cuando el turista promedio visita Cuba, esto es lo que viene a buscar. Sí, ¿Sabes? esto es lo que ves. Los carros descapotables, los paseos por caballo. Bueno, déjenme contarles que me hacía mucha ilusión que fue por de una forma u otra probar algo relacionado con México. Ustedes saben que lo más cercano aquí que hay en Cuba es el tema de los tacos. También déjame contarte que había un sitio ambientado en México que se llama La Catrina, pero está muy lejos. ¿Aquí? Entonces, sí, tiene como nombre La Catrina. Pero no podíamos llegarnos hasta allá por temas de transporte y toda la cuestión. Entonces el primer sitio que encontré fue Sibarita. Entonces les pedí unos tacos para que ellos me los prueben, bueno, él me los pruebe y que me diga realmente si siente un poquito de sabor a México. Y lo más importante, ¿qué tendría que tener un taco para que sea 100% mexicano? Ok, a ver, voy a verme así como que quiero criticar y eso, pero lo primero es que un taco no lleva lechuga. Oh, ok. Ok, la tortilla veo que sí es como de maíz. Sí. No es de harina, el taco es de harina de maíz. Ok. Ok, esto es más como del norte, muy cercano a la parte frontera con Estados Unidos, donde intercambiaron, ¿lo puedo agarrar? Sí, como que no. Intercambiaron el taco, o sea, el taco de harina de maíz y lo intercambiaron por un taco de harina. Sí. ¿Ok? Porque pues allá ya sabes que hacen toda esta comida Tex-Mex, el burrito y todo. Sí. Luego la cebolla, el jitomate generalmente no llevan los tacos, sino más bien lo llevan como en la salsa. Cebolla sí lleva y pues puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de proteína, ¿no? Sí. Carne, cerdo, res, pollo, cualquier tipo de carne, y hay algunos tacos que no son de carne, o sea, hay de hongos y de otras cosas. Lo que sí es que veo que tienen por acá frijol, ¿cierto? Sí. Ese sí es parte también esencial de los tacos, no en todos, pero sí es una práctica muy, muy común que le ponen frijol. Sí. Y lo único que veo que hace falta para que un taco se llame taco es la salsa. Es lo único. Pero se me hace que está muy bueno porque la comida aquí es muy buena. Sí, el problema es que la comida de Cuba tiene que tener mucho sazón, sí o sí. Y a lo mejor es por eso que te llenan el taco de cebolla, de ají. De hecho, algo muy importante, yo hace unos meses atrás hice un video tratando de ver las influencias mexicanas en Cuba. Y algo que me señalaron los mexicanos de los tacos es que este dispositivo donde se ponen los tacos nunca lo habían visto en México. Ahora sí, en los restaurantes muy sí. ya está llegando esto. Ah. Sí, pero generalmente el taco te lo ponen así, ¿no? Sí. El taquito. Hay varias prácticas bien raras. Por ejemplo, en el norte, el taco te lo ponen como en una servilleta doblada y queda como un cucurucho. Ya, y luego a la gente se lo entregan así y retiran el cucurucho y lo vuelven a armar como un taco y se lo comen como un taco. Ok. Entonces vamos a probar el taco, ¿no? A ver. Provecho. ¿Qué te Está parece? rico. Está rico. El problema es que ya los tacos están modificados a como son en Cuba. Y entonces creo que la parte más mexicana son los tacos, en La Catrina y en otros lugares que ya tienen como esa influencia mexicana, que hay nachos y otras cosas más así mexicanas. Pero en bares y restaurantes mexicanamente hablando, lo que más te vas a encontrar son los tacos. Pues, de una forma u otra. Está rico. Sí. Y veo que no es tortilla totalmente de harina, como que trata de ser de maíz. Ok. Como dar la apariencia. Supongo que a lo mejor porque no llega el nixtamal y eso, ¿no? Sí, no creo. Entonces buscan otra manera. Pero sí está rico. ¿No quieres probar uno? Sí, deja probarlo a ver qué tal. Entonces, no me contaste Welcome la parte. to México. No me contaste la parte de qué tiene que tener un taco para que sea 100% mexicano. ¿Sabes qué le falta? Limón. Mira.
así, al menos 2 limones. Sí. 3 cosas tiene que tener un taco. Evidentemente la tortilla, salsa y limón. Entonces, aquí estamos carentes de 2 cosas. Pero aún así está muy rico. Digo, hay gente que no le gusta poner el limón al taco. Está muy rico, eso sí es verdad. Pero no sí sabe a México, pero sí, está rico. Exacto. No sabe a un taco mexicano, pero sabe a un taco rico. Un taco rico. Algo que se podría armar en cualquier lugar. Esto, por ejemplo, de la lechuga con el camarón, sí le da un buen sabor. Sí le da un buen sabor a este taco, ¿no? Taco sibarita. Okay. Pero sí, sí difiere mucho del taco callejero de México. Okay. Pero creo que esto es más saludable. Claro. Bueno, por si fuera poco, ya para tener la combinación completa, después de unos tacos, mariachis aquí. Llegaron los mariachis. Para que Femo vea cómo son los mariachis aquí en... ¿Ya conocías tú esa canción? Claro, esas son canciones típicas aquí en Cuba, de México. Serio? Claro. Me parecieron los mariachis aquí en Cuba. Muy bien. Qué raro escuchar así mariachi en Cuba. No, a ver, por lo general aquí los mariachis tienes que rentarlos y es súper caro. Pero estos en específico son algunos que van caminando por el malecón y no sé, tú le pagas, qué sé yo, 100 ¿Dólares? pesos cubanos. No, no. Yo dije, 100 pesos cubanos o 200 pesos por canción, algo así, y se forma eso. ¡Órale! Y es increíble cómo, a pesar de cómo está la situación en Cuba en la actualidad, el cubano es un contento. Vaya, con un poquitico de música y un poquitico de ron, ya ahí se forma. Increíble, pero bueno. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Podcast Paranormal. Bienvenidos. Quisimos terminar el video aquí, en la renta donde se están quedando el Team Podcast Paranormal, porque verdaderamente estábamos haciendo una que otra actividad y nos agarró la noche, en fin. Entonces, para culminar este video, quiero que a modo de conclusión me digas, desde tu punto de vista, ¿qué te ha parecido Cuba? Pues te repito, o sea, yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar de la política. Okay. Y creo que es el meollo del asunto, ¿no? De todas las cosas malas que están pasando. Lamentablemente, como en todos los países, surge de ahí, del poder, ¿no? Desmedido. Y aún así, Cuba es muy bonito. O sea, hay muchas carencias, definitivamente, y muy notorias, pero es muy bonito. Okay. Es bonito por su gente, ¿sabes? Sí, sí. Es bonito por su gente. Lo principal es la gente, que es mucha alegría, mucha algarabía. Estamos en momentos en los cuales ya ni alegría hay en las calles, sinceramente. De esta manera ponemos punto final al video de hoy, contando con la excelente presencia de Femo, que nos dio la oportunidad, el privilegio de participar en este video y participar, ojo, en su podcast, de una forma u otra, que voy a estar poniendo los enlaces de todas sus redes sociales ahí abajo para que no se pierdan ese episodio. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. ¿Algo que tengas que decir? Sí, por favor, súper importante, compártanlo. O sea, después de verlo, le ponen la manita arriba, lo comparten con sus amigos y familiares para que se enteren de lo que está pasando en Cuba. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Importante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hombre, gracias por invitarme. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos mañana con otro video que los espero ahí en el estreno. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.